Por eso cuando el presidente Chávez gana el primer decreto fue convocar a un referéndum para ver si el pueblo estaba de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Por una razón, porque no estaba contenido en la Constitución del 61. Ese referéndum fue positivo, todo el pueblo respaldó, vino la convocatoria a la Asamblea Constituyente, instalamos la Asamblea y se dio, mira, el debate, yo digo el momento histórico más hermoso que hemos vivido, que fue el proceso constituyente que dio como origen la Constitución bolivariana. La Constitución bolivariana es la constitución más democrática que haya conocido Venezuela en toda su historia, tanto por el contenido de la Constitución como por el proceso de elaboración y aprobación. Mira, allí se utilizó todo tipo de métodos, desde los más sofisticados como la videoconferencia todos los días en la mañana para contactarnos, el 800 constituyente, que eran líneas muertas con una serie de jóvenes recogiendo las iniciativas y las propuestas de la gente, hasta las cosas más ordinarias, pues, desde poner un pote en la esquina para que todo el mundo echara allí sus recomendaciones, unidades móviles recogiendo las cuestiones de la gente, asambleas en las plazas, todos los tipos de manifestaciones. Y fue transmitido por televisión y por radio todo el proceso de discusión. Mira, a tal punto que era como interactiva. Uno estaba sentado y de repente estaba hablando alguien y una gente llamaba por teléfono y le decía, contéstale tal cosa, propon tal cosa. Es decir, la gente viendo participaba y llamaba a los constituyentes que conocía. Se abrió todo ese debate, ¿no? Todo La ese participación debate, se todo. multiplicó. Mira, íbamos a los fines de semana a las plazas a abrir, a discutir los temas, se discutía todo lo que se iba a discutir en el día. En la mañana se discutía a través de videoconferencia con distintos rincones, si eran indígenas con comunidades indígenas, si eran campesinos con comunidades campesinas, si eran pescadores con comunidades de pescadores. De manera que hubo una gran participación, pero fíjate, después que aprobamos la Constitución, no fue Constitución, era el proyecto lo que estábamos aprobando, y fue sometida al referéndum y vino como una especie de campaña de los que votaban por el sí, los que decían no y los argumentos, un gran debate. Y al final, el día 15 de diciembre, por eso es que estamos celebrando los 12 años de la Constitución, porque esta Constitución no pudo ser celebrada. Yo lo llamo la Constitución no celebrada, porque cuando estábamos en el referéndum durante todo el día comenzaron las lluvias. Y en la noche, cuando supimos el resultado, también teníamos el resultado de la tragedia de Vargas. Y todos nos abocamos a lo de Vargas y no tuvimos tiempo ni espacio ni dentro de uno, en el alma, ni en la calle para celebrar la Constitución. Bueno, eso nos dio esta Constitución que se convirtió en un proyecto de país. Yo digo, mira, que la Constitución no nos dio el país que teníamos. La Constitución es el país que queríamos construir. Entonces era necesario ya, no la Constitución, era necesario un gobierno para poder materializar lo que estaba en la Constitución. Usted mencionaba, Aristóbulo, se sabía lo que no se quería, ¿no? Y había que inventar lo nuevo sobre la marcha. Cuando dice, sabemos lo que no queríamos, se nos viene también el Caracazo, ¿no? Lo que había sucedido en el 89, lo que pasó en otros países también décadas atrás, en donde se sabía claramente que lo que estaba sucediendo en nuestros países no era el camino por la pobreza, por esos índices. ¿Qué vínculo tiene el Caracazo con eso? Bueno, la Constitución es hija del Caracazo. El 4 de febrero es hijo del Caracazo. Chávez es producto de ese proceso. Porque fíjate, aquí llegó un momento que el pueblo no creyó en nadie. Y todo estaba descalificado. La Asamblea, los diputados, el Congreso, todas las instituciones descalificadas. El pueblo, y producto de las políticas neoliberales. Aquí se impuso el neoliberalismo, el recetario del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial impuso el recetario. Y ese recetario trajo como consecuencia, bueno, que se profundizara como está ocurriendo hoy en Europa y uno está viendo lo que está pasando. El pueblo perdiendo sus derechos, privatizando las empresas del Estado, la desregularización laboral. Bueno, toda una serie de elementos que al pueblo no le daba nada, es decir, a lo que hacían era acelerar el proceso de acumulación y eso incrementaba la exclusión y la pobreza. Entonces el pueblo salió a hacer justicia por sus propias manos. Reventó la Santa María, las vidrieras, incendió carros. Yo viví eso porque después de eso del Caracazo, que bueno, ahí el pueblo, la oligarquía como siempre utilizó la Fuerza Armada para acribillar al pueblo. No se sabe cuántos muertos hubo. Así digan lo que digan. Yo formé parte de la comisión, yo era diputado en ese momento del viejo Congreso y formé parte de la comisión que investigó los sucesos del 27 de febrero.
hubo que enterrar a los muertos por razones de salud pública, porque estaban en estado de descomposición mucho y sin identificarlo. Por eso se creó aquello que se llamó las fosas comunes, que hoy conocemos con la denominación de la peste, donde se enterró, hubo entierro de compatriotas sin poderlo identificar. Y claro, producto de eso, esto aceleró el proceso de descontento en el seno de las Fuerzas Armadas, aceleró el proceso de organización que liderados por Chávez, trajo como consecuencia el 4 de febrero. El 4 de febrero es una consecuencia de ese 27 de febrero. Y producto de eso es que ahí está la raíz de la convocatoria a la idea de la constituyente. Pasaron esos 12 años y mientras tanto vemos también, veíamos algunos momentos, el ejemplo que Caracas dio también en la constituyente, digo, se multiplicaron a nivel regional, hablamos de Ecuador, hablamos de Bolivia. En muchos Honduras países. Se quiso hacer esa misma pregunta, si el pueblo quiere convocar a una constituyente, si terminó en golpe Bueno, golpe de son Estado. dos cosas. La constituyente como ejemplo se reproduce y en muchos países comienza a darse, como la de Bolivia, la de Ecuador, claro. Ya había habido una constituyente, la de Colombia, y comenzaron estos procesos. Nosotros tuvimos la oportunidad porque siempre éramos invitados a participar. Yo estuve en Ecuador, en Bolivia, conversando con los que iban a ser candidatos a constituyentes y luego con los constituyentes. Y comenzó esto, pero también el Caracazo se reprodujo, porque los líderes que hoy tiene América Latina en este cambio de correlación de fuerza son producto de los pueblos. Yo tuve la oportunidad de ver en Bolivia el levantamiento indígena trancando las carreteras, o en Ecuador, y por suerte estuve en Argentina en el momento, yo lo llamo el bonairazo, porque a mí se me pareció mucho al Caracazo, cuando la gente se lanzó a la calle, reventó vidriera, volteaban los carros. Que por cierto ahora el lunes se cumplen 10 años de los esa crisis. Kirchner son producto de ese levantamiento. Ahí había un ministro de Finanzas que estaba imponiendo unas medidas, la banca quería apropiarse y el neoliberalismo llevó a Buenos Aires a eso. La oposición en su momento se rechazaba este proyecto porque decía que iba a ser una dictadura constitucional. Pero en estos 12 años también las cifras hablan por sí solas. ¿Qué se logró a través de esa constitución? El presidente ayer decía, sentó las bases del proyecto. Mira, yo recuerdo el debate del 27 de febrero en el Congreso y recuerdo el debate del 4 de febrero. Yo tuve la oportunidad de participar en los dos. Y uno de los elementos que justificaba el 27 de febrero o que hacía comprender el 27 de febrero era el fracaso del modelo democrático venezolano, porque era una democracia restringida. Es el modelo democrático que impone el neoliberalismo, que es una democracia fundamentalmente política, sin contenido social. Claro. Te dan libertades públicas, libertad de expresión, entre comillas, te dicen, bueno, ser elegido, elegir, pero eso, libertades, entre comillas, te aceleran el proceso de acumulación, generando cada día más pobres, cada día más excluidos. Fueron los pobres y los excluidos los que han cambiado la correlación de fuerza, organizado con más conciencia, que se han convertido los pueblos en una fuerza, y los pueblos han tenido mucho más confianza en sí mismos. Ha habido un crecimiento político de los pueblos. Y ese proceso nos llevó a nosotros a diseñar el modelo de sociedad. Y entonces decíamos, si esta democracia es una democracia fundamentalmente política, es una democracia formal, es una democracia representativa, nosotros tenemos que decir que el fin de esta constitución que vamos a crear, el fin último, es refundar la república, hacerla de nuevo. Y para hacerla de nuevo tenemos que saber cuál república. Claro. Dijimos, ¿debe ser democrática? Sí, pero más allá de lo político, debe ser una democracia social, tiene que tener un alto contenido social. Y ese contenido social tenemos que garantizar el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho que antes se defendía, nosotros decíamos, el Estado de Derecho no es viable sin un Estado de justicia. Por eso hablamos de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Dijimos, la democracia representativa, formal, tenemos que sustituirla por una democracia participativa y protagónica. Dimos un gran debate sobre si participación y protagonismo era lo mismo. Y dijimos, no, se puede participar sin ser protagonista. Nosotros necesitamos una democracia donde el pueblo participe. Y por eso el gran debate en el artículo 5 de nuestra Constitución, que es hermoso, que nos dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, porque el pueblo antihipotecaba la soberanía.
con la democracia representativa. Ahora el pueblo la ejerce y la mantiene. Dijimos que el ejercicio de la democracia no solo podía ser indirecto, como venía siendo a través del voto, sino que además tenía que ser directo. Y se establecieron mecanismos en la Constitución, como el artículo 62, como el 70, como el 184. De manera que en la práctica el gobierno ha comenzado a instrumentar. Tenemos 10 años de instrumento y eso se expresa en que nosotros hayamos alcanzado las metas del milenio, por ejemplo, antes de tiempo, el que Venezuela sea el país menos desigual de América Latina y el que nosotros hayamos dado un salto de un nivel, de un índice de desarrollo humano medio a un índice de desarrollo humano alto.